Muy bien, pues buenos días. Bienvenidos a esta segunda reunión en línea del Consejo Asesor de la Fundación del Español Urgente. Como de costumbre y como hay gente que va a ver esto después a través de las redes sociales, hago una muy rápida presentación. Estamos una buena parte del equipo de la Fundeu. Os voy a nombrar según os veo en los cuadraditos, sin ningún otro orden. Está por aquí Alex Herrero, está Yolanda Tejado, está Javier Bezos, está Judith González Ferrán, David Gallego y Celia Villar, ¿vale? Y además, varios de los miembros de nuestro consejo asesor. Está Leonardo Gómez Torrego, Francisco Javier Pérez, Salvador Gutiérrez Ordóñez, está también José Manuel Blecua, Jorge Bustos, tenemos a Pilar García Mutón, a Manuel Conte, Mario Tascón y Monse Domínguez. Y además tenemos de nuevo como invitada especial, agradeciéndole el madrugón, porque allí es muy pronto, a la coordinadora de la Fundeu Guzmán Ariza en Santo Domingo, República Dominicana, Ruth Ruiz. Una vez más tenemos también como invitado a un miembro de la Unión de Correctores de UNICO, que en esta ocasión es Fernando Valdés, bienvenido. Y también a Cristina González, que es filóloga, que trabaja en la unidad de terminología de la Real Academia Nacional de Medicina, que nos han ayudado mucho estos días y se lo agradecemos enormemente y que nos interesaba mucho que estuviera aquí porque también, como es lógico, vamos a hablar mucho de cosas que tienen que ver con la medicina y la pandemia. Y si os parece, el primer tema que os habíamos puesto en el orden del día lo expongo yo, pero muy brevemente. Y en este caso, más que una duda, es en fin, hay una cierta reflexión que nos parece curiosa. En estos días nos han preguntado hasta la saciedad, y supongo que también a la academia y a muchos otros, cuestiones sobre la palabra COVID. Fundamentalmente sobre el género, sobre la COVID, el COVID, etc., ¿no? Y a mí me parece que, al margen de este aspecto concreto, me parece que es muy curioso lo que ha sucedido con esto, ¿no? Desde el punto de vista de la lengua, quiero decir. Yo creo que no es muy habitual que sepamos exactamente cuándo nace una palabra, quién la crea, por qué razones la crea. Tenemos hasta la fecha, que si no recuerdo mal es el 11 o 22 de febrero, no estoy seguro, Organización Mundial de la Salud, que además explica por qué ha creado esa palabra y con qué criterios. Y en cuanto se pone en circulación, se produce un fenómeno que vosotros sois los que sabéis de esto, pero digamos que en la evolución normal de una palabra hubiera durado años, si no más, o décadas, y de pronto en muy poco tiempo surgen todas las dudas posibles y todas las evoluciones, ¿no? ¿Es el COVID o es la COVID? ¿Está bien poner un guión y dos cifras a continuación? El proceso de lexicalización, desde escribirlo todo en mayúsculas, a pasar a escribirlo ya como un nombre común todo en minúsculas, que supongo que esos procesos solían durar años, se ha producido en semanas. De la COVID-19 todo en mayúsculas con un guión y dos dígitos, hemos pasado en los medios de comunicación, en la mayoría, a la COVID sin guión, sin dos dígitos, todo en minúscula. Insisto, en 7 semanas, 8, no sé cuántas son, pero algo parecido. Y a partir de ahí hay muchas más dudas que se han seguido generando, ¿no? Una vez que lexicalizamos, empezamos a preocuparnos por cómo se pronuncia. Nuestra impresión es que aquí la mayor parte de la gente lo pronuncia como forma aguda, pero también hay mucha gente que lo pronuncia como forma llana, digamos, a la inglesa, y en ese caso, pues seguramente tendría que llevar una tilde si se lexicalizase así. Y luego toda la familia que ha empezado a tener esta palabra, etcétera, y algunos de esos casos os queríamos comentar, ¿no? Simplemente lo quería poner sobre la mesa y también un poco conocer, no sé, Cristina, tu opinión sobre ese proceso. Yo no sé si habías visto algo parecido y los demás también en una palabra, ¿no? Que tan rápidamente haya acumulado todas estas dudas y todas estas evoluciones. Sí, la verdad es que es una historia de un término muy bonita. Nosotros también la tenemos bajo observación, la palabra. También hemos detectado que mayoritariamente entre los médicos con los que tenemos contacto se acentúa como aguda, como COVID, pero esto lo vamos a tener en observación porque no sabemos qué va a pasar en todo el ámbito panhispánico, con lo cual es un término que nosotros tenemos ahora mismo bajo vigilancia, por esto que has dicho, porque se ha creado muy deprisa y su evolución ha sido muy rápida. En cuanto a lo que comentabas sobre si debemos decir el COVID o la COVID,
Es curioso que se ha difundido bastante el uso femenino, la COVID, que además para nosotros es el correcto, porque bueno, ya todo el mundo sabe que viene de coronavirus disease y que disease es el equivalente en inglés de enfermedad, con lo cual es razonable que digamos la COVID. Es razonable, pero no es frecuente, porque en realidad es muy frecuente que cuando tenemos cercano el origen del término, sí sepamos cómo decir, nadie dice el UCI, todo el mundo dice la UCI, porque sabemos que es la unidad de cuidados intensivos. Pero si nos vamos a otros términos que ya tienen con más historia, como láser o como un pulsar, nadie dice una pulsar y en realidad es una estrella, con lo cual sería muy respetable decir una pulsar. Con lo cual nosotros vamos de momento a observar la palabra y a fomentar. Nosotros recomendaríamos el uso en femenino, pero no vamos a desaconsejar el uso como masculino. Esa es un poco la posición que hemos adoptado también nosotros, siguiendo lo que vosotros decíais y dando esa explicación. También en parte porque a nosotros nos parece que el uso en femenino contribuye a evitar una confusión que se está produciendo mucho en estos tiempos, y es confundir la enfermedad con el virus. Hay mucha gente que sigue pensando que COVID es un virus, cuando COVID es el nombre de la enfermedad, ¿no? Cuando se le explica esto con el caso de VIH y SIDA, casi todo el mundo suele entenderlo bien. Pero creemos que el uso femenino ayuda a que esa confusión no siga adelante. Javier, yo estoy totalmente de acuerdo. Pasó una situación al inicio, es que cuando apareció COVID, pues nadie asociaba que la D era de disease. Es decir, y entonces se produjo como una analogía con el Zika, con el ébola, con todas estas enfermedades últimas que no han diferenciado lo que es la enfermedad del patógeno que lo genera. Entonces, se tendió en un principio de una manera casi total a que fuera masculino, pero cuando apareció la reflexión y apareció que disease era el núcleo de ese sintagma, que era enfermedad, pues entonces comenzó a difundirse. En la academia hay una norma que cuando hay una sigla, el género de la sigla se toma normalmente, claro, si ya no viene dado como los casos que tú pusiste, Cristina, se toma del núcleo y naturalmente tiene que ser enfermedad. Lo que aconseja también la academia es el femenino, aunque ve que hay un uso de masculinos bastante grande. Pero tiene una importancia grande esto que decías tú, Javier, que tanto la Organización Mundial de la Salud como, bueno, pues en el uso hay una diferenciación entre lo que es la enfermedad y lo que es el patógeno. La enfermedad es COVID y el patógeno pues es el coronavirus. Tienen diferente género, eso es evidente, ¿no? Pero eso es un punto grande. Pero ha presentado también esta palabra más problemas. En primer lugar, pensaban algunos que era un nombre propio y los nombres de las enfermedades no son nombres propios, son nombres comunes. De hecho, si tenemos Parkinson, tenemos Alzheimer, pues se escriben con minúscula, a no ser que digamos la enfermedad de Parkinson, el mal de Chagas o digamos el síndrome de Williams. En esos casos se pone mayúscula, pero cuando es el nombre de la enfermedad, eso es minúscula. Y ya el hecho de que sea porque ser enfermedad o no enfermedad, pues hay enfermedades que son mayúsculas, son masculinas, otras femeninas. Hay una enfermedad que es el paludismo, que es masculino, y la misma enfermedad malaria es femenino. O sea que en ese sentido la única cuestión importante y decisiva ahí es que esté primando el núcleo de ese sintagma. Hay otra dificultad que tú, Javier, expusiste, decir, que se escribe en mayúsculas porque es sigla, cuando pasa un acrónimo pues se pasa a minúsculas, pero ha habido bastantes errores bastante continuados de ponerla como minúscula, como mayúscula, la primera, COVID. Y eso es un error en el que se comete con relativa frecuencia. En la prensa aparece... ¿Por qué? Porque de alguna manera al estar las mayúsculas no se tiene conciencia de que es de una conciencia de siglas, piensa que es una mayúscula de nombre propio y ahí viene la confusión.
Y luego pues hay otro tema que va a pasar con el 19. Es decir, desde un punto de vista lexicográfico, pues yo creo que ese 19, que es un circunstancial de tiempo, a fin de cuentas, pues va a desaparecer. Y cuando aparezca, y de hecho ya aparece pues muchas veces COVID solamente, sin el 19, y cuando hay compuestos o derivados, pues naturalmente la cifra desaparece, ¿no? El covidiota, hay cantidad de términos en los que el número desaparece, como tantas veces ocurre. Y es muy raro que en un diccionario entre una palabra con un número. La tendencia que observamos nosotros en los medios, no sé los demás, los compañeros también periodistas, es que efectivamente se está lexicalizando, está pasando esa minúscula y está perdiendo el 19. No sé cómo lo veis vosotros, cómo Sí. lo hacéis en vuestros medios. Yo creo que sí. Perdón, Jorge, estás silenciado. Creo que estás intentando hablar. Ahora. Sí, en el mundo yo he tirado la toalla para intentar unificarla, porque cada redactor lo escribe con un género distinto. El principio, el masculino por asimilación con virus se impuso rápidamente, y ahora intentar explicar a la gente que el virus se llama SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19, pues va conquistando adeptos muy lentamente, pero es un sin Dios, cada uno lo escribe de una forma diferente. Yo intento, en lo que me compete a mi sección, que sea en femenino por atenerme a las reglas, pero la verdad es que es muy difícil luchar. Se ha instalado el masculino y es el COVID. El COVID ya es que es una cosa folclórica, ¿no? Y es muy difícil, incluso eso, renunciar a la C mayúscula. Parece como que tiene más prestigio o que te da una pátina científica escribirlo con C mayúscula y cuando, por ejemplo, ya se está gramaticalizando y se populariza el uso de post-COVID. ¿Cómo será el mundo post-COVID? Escribimos muchos reportajes sobre el mundo post-COVID. Al principio con la T y el guión, post-COVID he visto, después post-COVID, y ahora yo intento que se extienda el uso como posmodernidad, todo seguido, sin guión, sin nada, post-COVID todo junto y con C minúscula, por supuesto. Como debe ser. Ese es nuestro consejo también. Pilar, habías pedido la palabra, me parece. Sí, no, yo quería decir que esta mañana, oyendo la SER, Iñaki Gabilondo y Ángel Barceló lo han dicho en masculino reiteradamente, ¿no? Y es que la forma de COVID tampoco ayuda a que sea un femenino, ¿no? Parece un femenino un poco anómalo también, si no se sabe la intrahistoria. Yo creo que aquí nosotros lo que estamos tratando, efectivamente, hemos recomendado un poco la línea de lo que decía Cristina. Hemos explicado por qué razón nos parece que es un femenino en principio. Decimos que tampoco, en fin, parece un pecado ni se conviene hacer de esto una guerra, pero que hay razones para que lo que se extienda sea el femenino. Bueno, en el país se ha impuesto el femenino, la COVID, pero también directamente COVID, en muchos de los textos y siempre en minúscula. O sea que desde el país sí que se mantiene la recomendación de asociarla a la enfermedad, al disease, y entonces aparece como la COVID o COVID, en tiempos de COVID, por ejemplo. La Organización Mundial de la Salud utiliza el femenino. Y la Academia Francesa dijo que en francés es femenino, pero también. Bueno, esto no. Os decía que otra de las cosas curiosas es, claro, la enorme descendencia que ha tenido la palabra y lo rápido. Hoy mismo nos planteábamos, en este caso no es tanto una descendencia, sino una expresión que hemos visto y que os cuenta Judith, ¿no? Sí, justamente esta mañana en la reunión estábamos comentando, claro, que entre la familia un poco de derivados y de expresiones relacionadas, se está empezando a hablar bastante en la prensa estos últimos días de la tasa COVID. En principio, yo el uso que había visto inicial era un uso, digamos, en el que hay una tasa COVID, pues como una propuesta fiscal que es para superar la crisis. Al final decir, bueno, esta deuda que le está suponiendo el COVID y todo el gasto que ha llevado para los estados, ¿cómo asumirlo, ¿no? Entonces se traduce en impuestos y demás. Digamos lo que es una tasa en el sentido canónico económico del término.
Pero eso precisamente discutíamos esta mañana porque me decía Celia, dice, hay también un uso que se está haciendo muy reciente en el que llaman tasa COVID a una especie como de suplemento o de recargo que te cobran determinados establecimientos. En la prensa, si lo buscamos, hay ejemplos como tasa COVID. ¿Es legal que te apliquen un impuesto en tiendas, talleres y comercios? Una especie de pequeño gravamen que le suman ahí al ticket, ¿no? ¿Podemos negarnos a pagar la tasa COVID en comercios? Varios negocios se apuntan a la tasa COVID, suplementos de hasta 50 euros en peluquerías, por ejemplo, que tiene que ver pues con labores que tienen que hacer a lo mejor de desinfección ahora, o extras que les supone a ellos la gestión un poco en sus comercios de la pandemia. Y junto a eso está, ya digo, este otro uso de tasa, pues eso, ¿no? El vicepresidente deslizó hace semanas la tasa COVID, también conocido como un impuesto, se promueve la creación de la tasa COVID para gravar a las grandes fortunas y hacer frente a la crisis del coronavirus. Están estas dos. Entonces nos preguntábamos esta mañana si os parece que ese uso de tasa es igual de adecuado en ambos casos. Porque a lo mejor, pues tienes una tasa más en el sentido de tributo oficial, obligación dineraria, pero el otro, el de los pequeños comercios, pues se puede llamar suplemento, se puede llamar recargo, se puede llamar extra. No sé, un poco por conocer vuestra opinión. Sí, gravamen. Perdón, había un par de palabras pedidas, pero os voy a hacer esperar un pelín, Leonardo y Francisco Javier, porque en este asunto ha levantado la mano Manolo y entonces aquí claramente le doy la palabra a él, si no os parece mal, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que el uso de la expresión tasa para referirse a un impuesto es equivocado. En Hacienda Pública siempre se ha distinguido entre impuestos, que es un tributo que tienes que pagar sin contraprestación, tasa, que es un tributo, pero donde hay un servicio específico por el que pagas una tasa, por inmatriculación, por registro, por algo, y hay una correlación entre el tributo y algo concreto, algún servicio, y luego están los precios públicos. Lo que pasa es que por vaguería, como en inglés es tax, pues alguien dice, hombre, tax, tasa. Pues no, tax, impuesto, y tasa es eso, un tributo, pero entonces, curiosamente, el que en los comercios se use la tasa, aunque no es un tributo, pues sí se parece bastante a un tributo porque es un suplemento como consecuencia de unos gastos adicionales y unas prestaciones adicionales que te proporciona o que estás obligado a soportar el establecimiento precisamente por esas exigencias sanitarias de la lucha contra el COVID. Con lo cual, a mí el que lo usen las tiendas no me parece mal, aunque efectivamente no es un tributo y quizá habría que llamarlo pues suplemento, pero en la medida, quizá a lo mejor con la palabra tasa, lo que quieren transmitir es que no es una fuente de lucro suya, sino que están trasladando al usuario unas cargas que ellos tienen que cumplir por exigencia normativa. O sea que me parece que está bien hablar de la tasa que nos cobran las tiendas y el peluquero, y lo que es un error es hablar, yo creo que como consecuencia de la crisis financiera y la crisis dentro de algunos años tendremos que pagar impuestos por un tubo, que a lo mejor le podemos llamar o un impuesto extraordinario por el COVID, pero no debemos usar la palabra tasa para referirnos a un impuesto. ¿Alguien más quería intervenir? No sé si sobre esto. Leonardo, creo que tú tenías pedida la palabra. No, yo quería volver a lo del género de la palabra COVID. Me temo que vamos a tener que convivir durante tiempo con la ambigüedad del término, es decir, el COVID y la COVID, eso ha pasado muchas veces y no pasa nada, porque en español hay sustantivos comunes, ambiguos en cuanto al género. Tenemos el reuma, la reuma, el reuma, la reuma, como queramos, pero las cuatro formas son válidas y por tanto no pasa nada porque estemos un tiempo diciendo el COVID o la COVID referidos obviamente a la enfermedad, no al virus, sino a la enfermedad. Sería un caso más, como el Internet y la Internet y tantos otros, sí. Un caso más de ambigüedad en cuanto al género en el español. Y vamos a estar tiempo así, no va a pasar nada, seguro que una de las formas al final termina imponiéndose, como en España hoy se dice más el reuma que la reuma y hoy se usa menos el reuma o la reuma. Es decir, es así. Son formas que van a convivir, que pertenecen a la ambigüedad en cuanto al género, que lo recomendable por nuestra parte yo creo que debería ser
la COVID, efectivamente, porque es la enfermedad. La terminación no es clara, decía Pilar que a lo mejor esa terminación es extraña para la COVID, pero bueno, tenemos muchos sustantivos femeninos y masculinos terminados en D, tenemos la pared, etcétera, igual que el césped, de modo que esa terminación puede valer para el masculino y para el femenino. De modo que, bueno, la COVID, lo recomendable, pero el COVID no sería ningún error, sería, bueno, sabemos que quizá por influencia del SIDA y de otras enfermedades masculinas, pues hemos terminado diciendo el COVID, o por influencia o por creer que venía del virus, o que era el virus, ¿no? En cualquier caso, bueno, sería una metonimia y el género masculino y femenino, en este caso, vale, pues como el mar y la mar y todas esas cosas que todos conocemos. Leonardo, yo creo que efectivamente nació como por una equivocación por metonimia, pero aquí es donde no hay metonimia entre la enfermedad y el virus. La hay en el ébola, lo hay en el Zika, etcétera, pero aquí no. Esa es, como decía Javier, una de las razones para mantener diferente como se mantiene en el SIDA y VIH la enfermedad del patógeno, ¿no? No lo sé, yo creo que efectivamente, en un principio hubo como cierta confusión y cierto paralelismo entre el ébola, el Zika y todas estas, creyendo que era prácticamente lo mismo cuando había en el fondo una diferenciación. Sí, no, estoy de acuerdo que viene de una confusión. Sí. Confusión. Creían que era el virus y dijeron el COVID, pero bueno, se está usando también ya como la enfermedad, esa es una realidad, y por tanto el COVID y la COVID, referido a la enfermedad, yo creo que las dos variantes pueden ser válidas durante un tiempo y dejemos a ver qué pasa si una de ellas se impone. Pero yo personalmente, claro, prefiero la COVID porque es la forma más gramatical. Claro, porque el núcleo es la palabra inglesa, femenina, como todos sabemos. Francisco Javier, tenías pedida la palabra tú también. Sí, yo quería decir que, digamos, entiendo todas las explicaciones que se dan sobre el disease y el origen del término. Entonces, una primera nota es que en la lengua lo terminológico tiene un ámbito y lo coloquial y popular tiene otro. Entonces, claro, al día de hoy, es decir, o dicho de otra manera, ¿quién sabe en español, porcentualmente hablando, qué es disease? Un porcentaje ínfimo, ¿verdad? Si exceptuamos médicos y gente muy culta o gente que habla inglés. Entonces, claro, ¿por qué ponernos en la idea de que tiene que ser en femenino porque viene de la enfermedad en inglés? Entonces, eso por una parte como una reflexión, ¿verdad? Una cosa es lo terminológico, que es un ámbito perfectamente acotado. Claro, a veces lo terminológico también baja a la lengua común, pero está muy acotado. Y otra cosa es lo que finalmente la lengua, en su propia lógica, en su propio desarrollo, va a hacer. Y yo creo que finalmente lo que va a triunfar es el uso en masculino, que es, a mi juicio, al día de hoy lo más extendido, ¿verdad? No me refiero a medios de comunicación, aunque ya Jorge hablaba de esa, y lo notamos todo el tiempo, la dualidad entre uno y otro, sino me refiero al lenguaje común y corriente. Las personas van a terminar diciendo el COVID porque es lo más natural, lo más fácil y lo más lógico quizá en relación con el uso de la lengua. Otra cosa es que queramos buscarle, por supuesto, una explicación que es terminológica, científica, culta, etcétera. Dicho también de otra forma, y con eso ya concluyo, que, es decir, con todo el respeto de la OMS, bueno, la lengua es la lengua y no la inventa el señor de la OMS o los señores de la OMS, ¿verdad? Con todo respeto. Bueno, eso es todo. Cristina, habías pedido la palabra también. Solamente una precisión muy breve. En léxico general, coloquial o medios de comunicación se puede permitir esta pequeña confusión entre virus y enfermedad
Desde el punto de vista médico es una aberración y es un completo error. Entonces, el virus ni siquiera es coronavirus, es un tipo de coronavirus que es el SARS-CoV-2. Y la enfermedad es el COVID-19 y desde el punto de vista médico tampoco podemos perder ese 19 porque ha habido otras coronavirus disease antes y habrá otras distintas. Solamente esa precisión, y de hecho ocurre con el ébola, aunque coloquialmente se diga que alguien está infectado de ébola o que el ébola es un virus, no, es el virus del ébola o el virus del Zika. No el ébola o el Zika usados como virus. Nosotros en un texto médico eso sería un error. Entiendo que no es un error en un texto, en un habla coloquial. Nada más esa precisión. Bien, bien, bien. Lo que es interesante, nosotros siempre en nuestras recomendaciones tratamos también de hacer siempre esta distinción, ¿no? Y decir, lo más preciso es esto de alguna manera, pero también abrir la puerta y la mano a los usos que son más coloquiales, si es que no son inadecuados en el contexto que toca. Me vais a perdonar, pero al final hemos vuelto al género, que ya sabía que este tema nos iba a gustar. Hemos dejado, pero me parece muy interesante lo que nos ha dicho antes Manolo sobre la tasa, para que nosotros también le demos una vuelta y podamos hacer algo al respecto, ¿no? Me parece que podemos hacer. Y luego hay otro tema de la familia de COVID que nos han preguntado hace un par de días y nos generaba muchas dudas. Lo cuenta Yoli, yo creo. Sí, bueno, nos preguntaron si sería admisible el neologismo COVID positivo, como que da positivo en los anticuerpos, ¿no? Si estaría bien decir eso o no, que es positivo por coronavirus. Entonces nos planteábamos esa duda, si se podía usar positivo para la enfermedad o para una sustancia o un virus. No sé si sería corona positivo, COVID positivo. Decía Cristina, adelante, que habías pedido tú la palabra también. Creo que en eso os puedo ayudar un poco porque realmente el elemento compositivo negativo o positivo unido a un término es muy frecuente en español médico y nosotros estamos muy habituados a él. Es por influencia del inglés, no es algo vernáculo del español. Lo que pasa es que para nosotros es tan habitual que realmente en determinadas circunstancias nos parece lícito, pero os voy a contar en qué circunstancias. Es, por un lado, para indicar que se ha obtenido un resultado positivo en una prueba. O sea, un paciente puede ser VIH positivo, que es decir, que no tiene a lo mejor SIDA, pero tiene el virus de la inmunodeficiencia humana. Eso es ser VIH positivo. O también para indicar que algo posee una cierta propiedad, que normalmente son propiedades que se examinan en un laboratorio. Por ejemplo, las bacterias son gram positivas o gram negativas, en función de si se tiñen o no por la tinción de Gram y si esa tinción se mantiene después. Dicho esto, positivo no es un elemento que se pueda unir con cualquier cosa y no se puede unir, como decías, Yolanda, me parece que ya lo estabas apuntando, con el nombre de una enfermedad. Nunca ha sido productivo en español gripe positivo, Zika positivo, esto no es productivo. Es posible que venga de la confusión que decíamos anteriormente del virus por el nombre de la enfermedad. En cualquier caso, en textos médicos COVID positivo no se encuentra, ¿eh? Eso es algo que he encontrado en internet, pero no en textos médicos. Se encuentra COVID-positivo. Insisto, para nosotros diríamos que COVID positivo es un error. Si queremos, por ejemplo, hacer referencia a la enfermedad, diríamos un paciente con COVID-19. Si lo que queremos es hacer referencia al virus, diríamos un paciente SARS-CoV-2 positivo, o mejor, porque esta no es la forma que nosotros preferiríamos, un paciente con positividad para el SARS-CoV-2 o un paciente infectado por el SARS-CoV-2. Esas serían las fórmulas que nosotros recomendaríamos. Ni COVID positivo, ni COVID positivo. Pero, perdona Cristina, en todo caso, esas formas que incluyen el nombre más preciso del virus, digamos, cuando uno quiere hacer una simplificación y acabar denominando al virus, como estamos haciendo todos, coronavirus en general, aunque ya sabemos que es una simplificación y que hay muchos coronavirus, en todo caso sería un coronapositivo, pero nunca un COVID positivo.
Es un invento esta palabra, sí, es que es un invento en realidad. Corona positivo, nos estamos comiendo una parte, no es un término que haya sido productivo, no lo encontramos en textos médicos. Coronavirus positivo, podría ser, pero vamos, no es algo que nosotros fuéramos a fomentar, diríamos infectado por coronavirus o con positividad para el coronavirus, diríamos algo así. Bien. David había solicitado la palabra también y después Manolo, por favor. David. Sí, yo la había solicitado, pero ya volviendo a la cuestión que había sacado Manolo, y yo juraría que en alguna ocasión habíamos tratado de crear una recomendación en la que distinguiéramos entre el uso de tasa, impuesto, tributo, más allá, porque hemos visto efectivamente la tasa Tobin o impuesto Tobin, y creo que esa recomendación que sería útil, creo que no la hemos llegado a sacar adelante porque nos cabía la duda de si en todo el ámbito hispanoamericano se estaba empleando esos sustantivos de la misma, con los mismos significados que en España, simplemente. Nada, era una pequeña reflexión. Sí, sí recuerdo que en esa nos topamos con este problema y un poco con el problema también pasa muchas veces, de si los usos más o menos coloquiales o que vemos en prensa son los mismos usos más técnicos, más precisos que nos explicaba Manolo, ¿no? Pero tendremos que darle también una vuelta. Habías pedido también la palabra, ¿no, Manolo? Y después Monse. Sí, bueno, respecto a lo que decía David, yo creo que el idioma tiene que ser preciso y eficiente. Entonces, preciso, en Latinoamérica pueden usar lo que quieran, pero yo creo que tiene mucha más precisión distinguir entre tributos y tasas que hacer la vaguería de tax, traducirlo por comodidad por tasa. O sea que yo creo que debemos propugnar desde FIDE un lenguaje preciso que distinga cosas que son distintas, ¿no? Y en cuanto a eficiencia, y aquí respondo a Cristina, a mí lo de corona positivo o coronavirus positivo me parece fenomenal, porque si una azafata tiene que preguntarle a quien va a entrar en el avión si es corona positivo, no le va a soltar ahí un tratado de virología y se pretende que utilice el término súper exacto. Y en un bar lo mismo, si el camarero tiene que preguntar si alguien es positivo, pues tiene que utilizar una expresión eficiente, clara, rápida, y yo creo que corona positivo está súper bien porque transmite con una absoluta eficiencia y precisión lo que se busca, ¿no? Con lo cual no seamos tan preciosistas que queramos que haya un tratado de biología en cada expresión que se utilice y no digamos en los periódicos donde prima la eficiencia, ¿no? Sí, eso, contesto un momentito, eso es lógico, pero yo creo que la azafata o el camarero pueden preguntar, ¿está usted infectado de coronavirus? No necesita crear un término que nadie ha creado de momento. Si se crea y si triunfa coronavirus positivo o corona positivo, lo investigaríamos. De momento nadie lo usa, entonces crearlo para una necesidad que no se ha dado, cuando se puede preguntar, evidentemente nadie va a decir, un camarero no va a decir se ha hecho usted la prueba del SARS-CoV-2, pero sí le puede decir se ha hecho usted la prueba del coronavirus. Y eso sería correcto. Sería una forma simplificada de decirlo, pero correcto. Yo tengo la impresión, tengo la impresión de que para lo que nos tenemos que preparar es para la expresión corona negativo, porque hay gente que lo está colocando ya en los currículums, ¿eh? Entonces, la pregunta no va a ser tanto si eres positivo, sino la gente va a salir a decir soy COVID negativo o corona negativo, como una afirmación de que puedes sentarte, reunirte, acudir a un encuentro y es posible que la gente acabe yendo incluso con la prueba en las manos. Otra cosa es qué eficacia tiene una prueba cuando sabemos que 2 o 3 días después puedes haber cogido la infección. Yo creo que tenemos que prepararnos para esto. Y luego respecto a las tasas, a mí me resulta preocupante que haya una confusión, es decir, es razonable que los comercios hagan un recargo o un suplemento, pero si le ponen la palabra tasa, ya indican que no es algo voluntario, sino que es algo que te imponen, pues como las tasas que firmas en un documento o que pagas por un documento oficial. Y yo creo que ahí sí que sería conveniente recordar que las tasas están regladas
al igual que los impuestos y los recargos, los suplementos por envío a domicilio, por utilizar una terraza, por utilizar o en el caso de un establecimiento, el recargo que te hace porque tienen que prefieren trasladarle al cliente los costes extras que tienen, utilizar la palabra tasa lleva engaño porque da la impresión de que hay alguien que está recaudando y no es que es una decisión propia del establecimiento. Salvador. Sí. La misma abreviatura COVID positivo, COVID negativo, al no tener la D, pues es coronavirus positivo. Es decir, que de alguna manera, si le quitamos la D, sería positivo al coronavirus, ¿no? Es decir, que podría salvarse por ahí la explicación de este uso que ha nacido popularmente, pero... Bueno, no sería un uso científico por el mismo motivo, porque el nombre del virus no sirve para cualquier coronavirus, pero es interesante esa apreciación. Realmente quitándole la D le estamos quitando el disease, con lo cual podría triunfar por esa vía. En textos médicos de momento no se documenta, pero lo observaremos porque puede tener sentido. Vale. David. David, se te ha apagado el micrófono. David, está silenciado. ¿Puedes...? Sí, pues no solo estaba silenciado, sino que lo de la mano es de cuando pedí la palabra antes, o sea, que no es que la haya vuelto a pedir. Bien. Bueno, vamos arriba. Aunque estos dos últimos puntos creo que los hemos entrelazado un poco, pero bueno, creo que más o menos las posiciones quedan bastante claras y como siempre luego nos tocará un poco a nosotros ver cómo convertimos todo eso en alguna recomendación o cómo lo convertimos en el conocimiento que demos cuando nos consulten, que nos consultan mucho por este tipo de cosas, ¿no? Y nos encargaremos a partir de ahora. Hay otra cuestión que habíamos apuntado en el orden del día y que tiene que ver también con lo que está sucediendo y es el asunto de la trazabilidad y de la rastreabilidad, que nos genera también unas cuantas dudas, que os lo cuenta David. Ahora sí. Pues efectivamente, ahora una de las cosas que nos están preocupando es precisar el número de contagios de personas con coronavirus y a tal fin se están desarrollando aplicaciones para detectarlos. Y en ese contexto se está hablando de trazabilidad de contactos. Y nos preguntamos hasta qué punto ese sustantivo trazabilidad, disculpad, es preciso. Porque, a ver, trazabilidad, el diccionario la incorporó, aunque el diccionario panhispánico de dudas en el 95 la censuraba y recomendaba rastreabilidad por la implantación en el uso. El diccionario de la lengua española acabó incorporando trazabilidad, pero en su definición está muy vinculado a el rastro de bienes de consumo, productos, ¿de acuerdo? En este caso sería para personas, lo cual me parece una metáfora, un salto más o menos salvable en realidad. No deja de ser curioso, no obstante, que se está usando trazabilidad, pero no se está hablando de trazadores de contactos, sino de rastreadores. Eso por otro lado. Y por otra parte también, en caso de que nos fuéramos a trazar, que sabemos que nos viene del calco inglés, porque to trace en inglés, aparte de dibujar, es seguir la pista, que entonces nos hemos quedado con ese sentido. El sufijo bilidad es el adecuado, porque aquí no se está hablando de la posibilidad de ser trazados, sino más bien del acto en sí. Es decir, en los periódicos se está alternando trazabilidad de contactos con rastreo de contactos, no con rastreabilidad. Por lo tanto, entiendo que si cogemos trazabilidad, lo suyo sería decir el trazado de contactos, acción y efecto en cualquier caso, no posibilidad de ser trazado. Y esas son un poco las cuestiones que queríamos plantear. ¿Alguien se anima a responderlas o a opinar? Mario, me pedía la palabra.
Bueno, sí, lo que decís es que yo creo que tiene mucho que ver con esa confusión que es continua. O sea, todo el mundo está en el mismo texto, te puedes encontrar en el titular la trazabilidad y en la entradilla el rastreo, al revés, y tiene mucho que ver también con las aplicaciones y con el funcionamiento, yo creo, de las aplicaciones. O sea, porque digamos, por ejemplo, las aplicaciones bueno, la aplicación una de las que se está hablando, que es la de Google y Apple, pues es una aplicación que también por el inglés, pues todo el mundo traduce como una aplicación de trazabilidad. Y de ahí parte de la confusión viene de estas aplicaciones que se les denomina así y efectivamente se mezcla con el otro verbo continuamente con el rastreo. O sea, yo creo que parte digamos, del problema está en esa no diferenciación entre los dos verbos y entre las acciones. Es verdad que la trazabilidad, de alguna forma, las aplicaciones sí que son aplicaciones más de trazabilidad en el sentido de que intentan elaborar las conexiones o intentarían elaborarlas si funcionaran como dicen que funcionan, dejando aparte los temas de privacidad, intentarían elaborar de dónde vienen y de cómo se produce el mecanismo del contagio, incluso de una forma muy visual, porque al final también la solución en la que plantean, no la del usuario, que el usuario recibe simplemente un aviso de que ha podido estar en contacto, pero la que podría llegarse a hacer con esos datos pues es una solución que plantearía trazos, ¿no? Que plantearía también un propio mapa, ¿no? de seguimiento, de posible seguimiento de qué infectados han estado en contacto con otros posibles, etcétera, etcétera, ¿no? Y efectivamente se mezcla porque esa aplicación o alguno de los usos de esa aplicación servirían para rastrear los contagios. Entonces, yo creo que ahí, o sea, la confusión viene de que no se está diferenciando bien los dos verbos, como bien decís en la recomendación, y yo creo que es un asunto de explicitar un poquito más la precisión de los términos, cuándo se aplicaría uno, en qué ocasiones, cuándo otro, y también este tema. Yo creo que con eso más o menos, no digo que llegaría, porque yo creo que la línea es un poco algunas veces difícil, porque el mismo rastreador seguramente si tuviera una aplicación trazaría y estaría... Y luego el tema de la posibilidad yo creo que viene más del asunto de la aplicación. O sea, la aplicación es lo que te da es la posibilidad, por eso yo creo que la trazabilidad. No son aplicaciones de trazado, sino que son aplicaciones de posibilidad de trazar. O sea, es lo que es, porque de hecho tendría que tenerla todo el mundo, tendría que estar activada. O sea, no es perfecto el sistema, no es totalmente 100% seguro, digamos, el que se proceda al trazo, ¿no? Quizá de ahí viene todo este barullo que explicitáis en la recomendación, en el texto que nos habéis mandado, ¿no? Pero es continuo. O sea, además yo digo que en los titulares, he estado mirándolo ayer cuando lo mandabais, repasándolo, y en los titulares tú te encuentras indistintamente en el titular trazabilidad o rastreo y justo una frase después la contraria, como un sinónimo. Curiosamente, sin embargo, con rastreadores se ha optado por rastreadores porque no, por lo menos no he encontrado trazadores. No, porque el trazado se aplica más, yo creo que o sea, se utiliza más con la aplicación. O sea, cuando tiene que ver con la herramienta informática. Y el rastreo está más asociado a personas que hacen ese trabajo, con herramientas de un tipo o de otro, pero son personas, por eso rastreador y no trazador. Porque trazador, quien traza son el software, quien traza son los programas, quien traza son las máquinas. Por eso yo creo que no se usa el trazador. Podría ser, o sea, una persona que utiliza aplicaciones para hacer ese trabajo, se le podría denominar, pero parece que no es ese el oficio, ¿no? O sea, sino que es una herramienta que le ayuda en el rastreo. Creo yo. Judith había perdido la palabra también. Sí, yo creo que lo de la terminación en bilidad, que efectivamente pues es esto, ¿no? La posibilidad y tal, en realidad, aparte de lo que dice Mario, que la aplicación da la posibilidad, es que nos viene así de antiguo, porque incluso en las mercancías, en el uso más clásico de esta palabra, hablamos de la trazabilidad, no sé yo, de los huevos, y no del trazo de los huevos para referirnos a ese recorrido y tal. Es la forma que de antemano ya tenemos, o sea, eso si está bien o mal ya nos venía dado así. Y creo que eso también hace o influye en que ahora se coja el término trazabilidad y no trazo, que no tenemos asociado
este concepto, creo yo. Nada, sin más, era apuntar eso. Cristina, creo que tenías también solicitada la palabra y después Leonardo, por favor. Sí, bueno, lo que quería yo decir es que en gestión sanitaria realmente el término trazabilidad no existía antes de todo esto, no se usaba, no lo hemos echado en falta ni necesitado para nada. Se ha usado rastreo, se ha usado seguimiento, este no. Y bueno, me voy a la documentación oficial de la OMS y veo, por ejemplo, un documento del 10 de mayo que se llama Contact Tracing in the Context of COVID-19, y lo han traducido por el rastreo de contactos en el marco de la COVID-19. Dentro del documento se habla de las aplicaciones, pero el término trazabilidad no aparece por ninguna parte. Yo creo que es ostensible que la OMS lo ha omitido y ha apostado por rastreo. Y nosotros apostaríamos también por rastreo. Gracias, Leonardo. Sí, a ver, el elemento sufijal, bilidad, pues es verdad que significa posibilidad, pero no siempre. A veces esos sufijos o elementos compositivos pierden su significado originario. Hablamos de la culpabilidad con toda normalidad cuando normalmente se decía la culpa. La culpa de fulano es esta, ahora es la culpabilidad de fulano. O hablamos de peligrosidad muchas veces por peligro y cosas de este tipo, ¿no? Y hablamos de patología, que por cierto es una palabra que me interesa, puesto que estamos con enfermedades. Patología, que tiene el elemento compositivología, que sería el tratado de las enfermedades, y que así viene en el diccionario en su primera acepción, pero que viene también ya como conjunto de síntomas de una enfermedad. Pero no viene como enfermedad, que es lo que se está usando ahora mismo. Cuando se dice de una persona que tiene o no tiene patologías previas, lo que se está diciendo, creo yo, es que no tiene enfermedades previas. Entonces, esa logía de patología ha perdido su valor semántico originario, ¿no? Del elemento compositivo. Por tanto, en trazabilidad pues puede significar lo mismo que rastreo, quiere decir que bilidad ya ha perdido posiblemente su significado de posibilidad, al margen de lo que dice Mario, que a lo mejor tiene razón, pero que yo no lo entiendo muy bien porque no domino ese mundo de las aplicaciones, ¿no? Pero, por otro lado, yo personalmente me quedaría con rastreo, con rastrear, etcétera, y evitaría, en la medida de lo posible, como dice Cristina, evitaría trazabilidad. Si tenemos rastreo, no creo que añada mucho más lo de trazabilidad, no lo sé, ¿eh? Pero el sufijo bilidad se forma muchas veces del adjetivo correspondiente. Si hay trazable, pues trazabilidad. Como hay culpable, culpabilidad. Y así funciona la lengua, que no siempre el elemento compositivo tiene el significado originario, ¿eh? Una analítica es un conjunto de análisis, pero la gente lo usa ya como los análisis, una analítica. Sintomatología. ¿Qué sintomatología tiene? ¿Es el tratado de los síntomas? No. Sintomatología es el conjunto de síntomas. Por tanto, ya logía no significa tratado de, significa conjunto, tiene un valor colectivo. De modo que esas cosas de los sufijos y de los elementos compositivos hay que mirarlos con mucho cuidado porque pierden muchas veces, en el camino pierden su valor semántico. Salvador, querías intervenir tú, Salvador, me parece. Perdón. Sí, bueno, aquí estamos ante una palabra que en realidad son dos anglicismos. Uno, la raíz, trace, y otro, ability, la terminación, que no tiene el mismo valor en inglés que en español solamente. Es decir, que tiene más valor, más amplio en inglés que en español. En inglés puede incluir precisamente el mismo sufijo eo, es decir, el resultado del rastreo es más amplio. Y bueno, pues tampoco presenta, como dice Leonardo, gran problema traducirlo por rastrabilidad, porque en realidad lo estamos importando en dos anglicismos en una sola palabra. Ahora bien, yo también prefiero rastreo, es decir, aunque rastreo pueda no ser también para lo físico, ¿no? Valdría también para el rastreo para un aparato, pero valdría solamente rastreo para lo humano, para rastrear pistas humanas, etc. Es como más amplio, más nuestro. Suena rastreabilidad un poco extraño, pero si lo consagra el uso, no podemos hacer otra cosa, ya más que admitirlo, ¿no?
Es decir, son de estos casos ya que me parece que es prácticamente imposible pararlo. Podemos tratar de explicarlo, pero pararlo lo veo muy difícil ya. Quizá lo que podamos es, en efecto, tratar de explicar los significados al menos originales de las palabras sin hacer una censura estricta del asunto, ¿no? Sí, Judith. Eso está bien. Sí, yo quería ir por ahí, o sea, en esa idea de no de, a lo mejor, de preferir rastreo, porque yo no sé si, o sea, un poco como decía Mario al inicio, si en realidad la cuestión es que son asuntos diferentes. Rastreo no deja de ser la acción de rastrear, que es seguir el rastro de algo o de alguien con el diccionario. Sin embargo, la rastreabilidad, sí, o sea, la trazabilidad sí que tiene en el diccionario, y se viene usando así, la posibilidad, digamos, de identificar el origen y las diferentes fases y momentos de etapas en un proceso, bueno, de producción, puede ser de difusión del virus. O sea, no sé si ahí no estamos como aludiendo a dos cosas distintas. Uno es ese rastreo y otro es lo que me permite a mí tener esa trazabilidad, ese trazo, digamos que es como reconstruir el camino, ¿no? Con quién nos hemos juntado, a quién hemos podido contagiar, con quién hemos estado. No sé si la diferencia iba por ahí, quizá Mario lo sabe precisar mejor, pero un poco por esa idea, no de que se prefiera una, sino de que explicar que pueden ser cosas distintas, ¿no? Vamos, eso me ha parecido entender a mí. Sí, es que de yo creo alguna manera, y por volver por volver al asunto de que esto igual es más así, más lo entendemos todos, ¿no? Es decir, cuando nosotros compramos una docena de huevos en el supermercado, estos huevos han estado sometidos a un proceso de trazabilidad, tienen trazabilidad. Otra cosa es que si hay un problema con esos huevos, podamos rastrear su origen, porque gracias a esas, ¿no? a esa trazabilidad podemos saber de dónde salieron. Como que pertenecen a dos fases o dos ámbitos distintos, ¿no? Ibas a comentarlo, Mario. No sé. Sí, es que o sea, en el diccionario, perdón, trazabilidad sí que tiene esa definición de identificar el origen en las diferentes etapas, mientras que rastrear no es eso, no es como tal eso. Rastrear es indagar, averiguar, ¿no? Creo, no sé, me callo ya, perdón. Sí, hombre, igual es un poco suponer demasiado en la profundidad del pensamiento para aplicar las palabras, ¿no? Pero yo creo que hay parte de que tú cuando planteas, por ejemplo, un rastreo, el rastreo, que a ti te rastreen, en un caso como puede ser este, a ti, a tus familiares, a un contagiado, suena un poquito como peligroso. O sea, si a mí el rastreador es una persona que aparece como los rastreadores en Taiwán, o sea, yo me imagino a un señor vestido con un traje EPI llamándome a la puerta y dice, hola, buenos días, soy un rastreador, ¿no?, de la Consejería de Sanidad y buenos días, vengo aquí a ver porque usted ha estado en contacto y tal. Bueno, no sé, suena un poquito, con perdón, no digo que el pensamiento nos lleve a eso, pero si te lo paras a pensar, en cambio la trazabilidad parece un poquito más limpia, ¿no? La traza es verdad que se usa en un ámbito muy cercano al médico o al sanitario, bueno, de hecho en la seguridad alimentaria, que no es lo mismo, y se usa además, es muy fácil mover en la cabeza los dos, ¿no? O sea, la trazabilidad significa, en seguridad alimentaria, que yo puedo saber de manera rápida, eficiente y eficaz dónde está el origen de un contagio, incluso, ¿no?, de una enfermedad que ha provocado en la cadena de suministros, puedo saber en qué punto con mucha rapidez. Por eso se ha hecho. Entonces, la cercanía de ese concepto de la búsqueda, del rastreo, de que encontremos no sé, no me acuerdo cómo en estas enfermedades que hubo en Andalucía, este origen de una, no recuerdo ahora, bueno, es igual. Pero yo creo que también puede tener un poco con eso. Por eso el mundo de las aplicaciones, que es uno donde sí que se está usando mucho más la trazabilidad, de alguna manera yo creo que la trazabilidad les ampara un poco en el tema del peligro de la privacidad. O sea, de alguna manera el término trazabilidad es un poquito más limpio, ¿no? O sea, bueno, yo te puedo ayudar a trazar, pero es anónimo, sabríamos un nodo cómo se conecta con otro nodo, pero no es un rastreo. Dicho esto, por supuesto, se puede utilizar para rastrear a poco que se esmeren, ¿no? Pero bueno, este sería otro problema ético que no es el del lenguaje, ¿no? Pero quizá tenga también un poco que ver con eso, porque donde se usa mucho es cuando está relacionado con las aplicaciones. O sea, la trazabilidad se utiliza cuando estamos hablando de la de Apple, de la de Google, de la inteligencia artificial que aplica el gobierno. Hoy han llegado a un pacto en Europa todos los departamentos de industria para la aplicación común de trazabilidad. O sea, se aplica mucho en este ámbito, digamos, del software, de los programas.
Es verdad que también se aplica en lo sanitario, perdón, vamos, en lo que es la parte alimentaria, ¿no? Porque ese tipo de cadenas está recogido en el diccionario y se aplica así. Y de hecho ahí sí que es sinónimo de rastrear. O sea, en esos casos es sinónimo. Quizá también por eso, en ese movimiento ha pasado junto todo, ¿no? Pilar, querías intervenir, creo. Sí, no, solo quería decir que, como dice Mario, la trazabilidad dignifica por una parte, ¿no? Pero de hecho se está usando trazabilidad para las aplicaciones, pero en cambio todo el rato se habla de si una comunidad tiene o no suficiente número de rastreadores para hacer lo que decía antes Judith, que sería como la acción posterior a la aplicación a una aplicación de la app de trazabilidad, ¿no? ¿Alguien más quería intervenir? Me parece que tengo levantadas manos que no sé si son de antes o de ahora, de Salvador y de Judith. Pero yo creo que precisamente, perdón, es eso, ¿no? Que no hay trazador, no se utiliza con el sentido de rastreador. O sea, es que hay también tomas palabras con no coges toda la familia léxica y coges, y de aquí me saco la gente, y de aquí me saco la posibilidad. O sea, las lenguas, yo creo, vamos, no son tan cartesianas, ¿no? Entonces, como decía antes Leonardo, ¿no? Con lo de los sufijos y el significado de posibilidad no siempre están matemáticos. Esto es igual, yo creo que rastreador es una palabra de natural más frecuente que trazador sería la otra que no se aplica, no se usa para esto, no se ha venido usando así, ¿no? Salvador. Sí. Yo creo que Mario tiene razón en que hay algo de connotaciones. Es decir, el rastreo tiene pues una connotación de los indios o la policía o esa connotación un poco más negativa, ¿no? Pero a mí me entraba una duda cuando interviniste antes, Judith, cuando el ejemplo de los huevos. Tú vas a un comercio y dices que puedes ver la trazabilidad de los huevos. Y traducido a eso, a rastreo, sería el rastro de los huevos. Es decir, que para ver, tú puedes ver, es decir, todo el rastro que has seguido, que no es lo mismo que rastreo ya, en ese sentido de trazabilidad. Claro, lo que yo decía, Salvador, es que rastreo no se utiliza así, que uno no, cuando quiere saber el origen y las fases por las que ha pasado un huevo, he dicho por un ejemplo, pero en las que ha pasado el huevo, no aludimos al rastreo del huevo, ¿no? Eso es precisamente la trazabilidad, yo creo, que ese es el sentido que tiene en el diccionario, ¿no? El de, pues eso, un bien de consumo, ¿no? Que por eso yo creo que David decía en origen lo de que se aplica más a personas y no tanto a cosas. No, yo me refería a lo siguiente, al sufijo, habilidad, ¿no? Es decir, trazabilidad ahí tiene como efecto, como ya el resultado de todas las rutas que ha seguido el Claro, por eso huevo. yo decía justamente al inicio porque David en su exposición había dicho como que es la posibilidad en todo caso y que tendría que ser pues una palabra que no acabara en habilidad. Y yo decía que ya se venía utilizando así, que que trazabilidad ya no se utiliza solo como la posibilidad, sino que desde antes ya era pues eso, la identificación del origen y de las fases por las que pasa. El rastro. Bueno, pero que yo creo que no se emplea rastro, se emplea trazabilidad. Donde yo lo he visto siempre, esto es en periodismo taurino, ¿eh? La trazabilidad es una ganadería, tiene un encaste determinado, los miuras, los que se van luego mezclando con los victorinos. La genealogía de... Claro, en el mundo del toro, para saber la pureza de la raza, de la bravura de un toro de una determinada ganadería, se utiliza trazabilidad precisamente. Oye, se puede trazar que este toro que está en la plaza viene de este encaste. Es decir, ahí importa mucho el seguimiento genético de la raza de ese toro para pero vuelve a ser, Jorge, el mismo uso. Es decir, yo soy capaz de reconstruirte paso a paso en la trazabilidad del toro de dónde viene, para garantizarte la pureza del animal. Igualmente, o sea, para mí es el mismo significado que en el huevo. Es como yo soy capaz de reconstruirte paso a paso por dónde ha pasado el huevo para asegurarte que el huevo es ecológico o que es de una gallina criada en libertad. Y creo que esa es la idea de las aplicaciones hoy en día. También, por supuesto, con lo que dice Mario, que suena más amable y tal, pero la idea, en un mundo en el que estas aplicaciones, bueno, un mundo maravilloso o aterrador, en el que estas aplicaciones funcionaran perfectamente, yo sería capaz de identificarte los pasos, la gente con la que tú has estado y a quién has podido tú contagiar o quién ha podido contagiarte a ti. Yo creo que es muy paralelo. Por cierto,
Yo esto no lo he dicho antes, pero me gustaría introducir teleprompter, solamente por la mucho que se está diciendo ahora con las intervenciones de los sábados del presidente y tal. ¿Lleva tilde ese teleprompter? Es que hemos tenido dudas en el periódico. El autocue o el teleprompter, la máquina donde se leen los discursos. Nosotros tenemos una recomendación en la que proponemos hace ya bastante tiempo adaptar como teleprompter con tilde y con n, teleprompter, la palabra original que es teleprompter, que viene del inglés, y además, si no recuerdo mal, creo que es, no sé si esta o autocue vienen de marcas comerciales. Entonces, nuestra propuesta que es teleprompter, que sí que llevaría tilde y que llevaría una n. Pues nadie la sigue, creo, me temo. Sospecho que no. También en algunos sitios se usa teleapuntador y autocue. Autocue sí que es la marca, creo, del principal fabricante de este tipo de artilugio. Oye, pues sirve Manolo de había algo. pedido... Sí, perdón. En la Wikipedia está como decimos nosotros, ¿eh? Qué influencia. Manolo había pedido una palabra y yo creo que ya tenemos casi para cumplir el compromiso de no alargarnos mucho más de una hora, pero Manolo, habías solicitado tú también hablar. Brevemente, no, para lo anterior, hay un término jurídico súper preciso, que era el que, sin decirlo, yo estaba mencionando, que es la palabra tracto, que es precisamente eso, la genealogía. Desgraciadamente no creo que se pueda difundir en un uso no jurídico. Cualquier registrador de la propiedad, o sea, tú puedes saber exactamente cuál es la cadena de transmisiones hasta que tú has adquirido el inmueble, y es exactamente algo muy parecido a lo que andamos buscando en el caso del virus, pero vamos, no creo que sea verosímil la palabra tracto pueda generalizarse. Perdona, Manolo, es que no te he entendido bien, es tracto. Tracto, sí, de trayecto. Y es exactamente eso, porque en derecho es muy frecuente, tienes que remontarte para saber cuál es la cadena de transacciones, y eso se llama el tracto, que es exactamente lo que estamos buscando, pero ya digo, me parece imposible que ese término se generalice a pesar de su absoluta precisión, ¿no? Probable, sí. Bueno, amigos, compañeros, muchas gracias una vez más. Vamos a dejarlo aquí. A partir de ahora seguimos nosotros trabajando, tratando de hacer con esto alguna de las recomendaciones y respuestas a consultas. Y agradeceros una vez más vuestra disponibilidad a entrar desde vuestras casas y a contarnos cosas tan interesantes y a atender siempre nuestras propuestas. Así que nada, muchísimas gracias y cuidaos mucho. Igualmente. Vale, hasta luego. Muchas gracias. Saludos a todos.